En los anales de la historia bíblica, en medio de reyes y profetas, emerge la figura singular de Jonatán, un príncipe cuyo legado trasciende las páginas del Antiguo Testamento. Hijo de Saúl, el primer rey de Israel, Jonatán no fue solo un heredero al trono, sino un hombre forjado en un crisol de lealtad, valentía y abnegación. Su historia se entrelaza de manera indeleble con el ascenso de David, un joven pastor ungido para reinar, culminando en una de las amistades más emblemáticas y emocionantes de las Escrituras. La trayectoria de Jonatán, marcada por conflictos internos y elecciones difíciles, ofrece un vistazo profundo a la complejidad de las relaciones humanas bajo la mirada divina. El primer encuentro entre Jonatán y David se narra justo después de la notable victoria del joven pastor sobre el gigante filisteo Goliat. Testigo de la valentía y la fe inquebrantable de David, algo profundo se encendió en el corazón del príncipe. La Escritura nos dice que el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. 1 Samuel 18:1. Esta conexión inmediata e intensa trascendió la mera admiración. Fue un reconocimiento espiritual, una resonancia de virtudes y un presagio del papel crucial que ambos desempeñarían en la historia de Israel. Jonatán, un guerrero experimentado y respetado, vio en David no a un rival, sino a un escogido de Dios, un hombre con un corazón según el Altísimo. La amistad entre Jonatán y David se profundizó rápidamente, sellada por un pacto solemne. Jonatán se despojó de su manto, de su armadura, de su espada, de su arco y de su cinturón, entregándoselos a David como señal de su alianza y de su reconocimiento de la unción divina sobre el joven pastor. 1 Samuel 18:3-4. Este acto simbólico iba mucho más allá de un regalo. Representaba la disposición de Jonatán a renunciar a sus privilegios y a su posición en favor de David. En un reino donde la sucesión era primordial y a menudo marcada por intrigas y violencia, la actitud de Jonatán era notable y casi incomprensible para los estándares de la época. Él eligió la lealtad a un amigo y el reconocimiento del plan de Dios por encima de sus propias ambiciones. La creciente popularidad de David tras sus victorias militares despertó la envidia y la ira de Saúl. El rey, consumido por los celos y el miedo de perder el trono ante el joven pastor, comenzó a perseguirlo implacablemente. En este escenario de creciente peligro, Jonatán se convirtió en un escudo para David, intercediendo ante su padre en numerosas ocasiones y alertando a su amigo sobre las tramas de Saúl. En uno de esos momentos cruciales, Jonatán ideó un plan ingenioso para descubrir las verdaderas intenciones de su padre con respecto a David. Le pidió a David que se escondiera mientras él mismo hablaría con Saúl. Si el rey mostraba hostilidad, Jonatán enviaría una señal secreta a David, alertándolo del peligro inminente. Este episodio demuestra no solo la lealtad de Jonatán, sino también su astucia y su disposición a ponerse en riesgo por el bien de su amigo. La señal convenida, flechas disparadas en una dirección específica, confirmó los temores de Jonatán. La ira de Saúl contra David era implacable. Con el corazón apesadumbrado, Jonatán comunicó la terrible noticia a David, y ambos se despidieron con profunda tristeza y lágrimas. Este momento selló no solo la persecución continua de David, sino también la creciente división entre Jonatán y su propio padre, forzando al príncipe a elegir entre su lealtad familiar y su amor por un amigo. A pesar de la creciente hostilidad de Saúl, Jonatán persistió en su lealtad a David. En un acto de valentía notable, fue al encuentro de David en Ores, en el desierto de Sif, y fortaleció su mano en Dios. 1 Samuel 23:16. Estas palabras
denotan más que un mero aliento. Jonatán reafirmó a David la promesa divina de su futuro reinado y expresó su propia convicción de que él sería el segundo al mando. Esta conversación en el desierto no solo reavivó la esperanza de David, sino que también solidificó aún más el lazo de amistad entre los dos hombres, un pacto firmado en la fe y la confianza en el plan de Dios. La información sobre la vida personal de Jonatán, más allá de su relación con David, es relativamente escasa en los registros bíblicos. Sabemos que era un guerrero valiente y un líder militar junto a su padre. Su valentía se menciona en varias ocasiones, demostrando que poseía las cualidades de un príncipe guerrero de su época. Sin embargo, su historia se recuerda predominantemente por su integridad moral y su lealtad inquebrantable, cualidades que lo distinguen de muchos otros personajes de la realeza bíblica. Su capacidad de reconocer y honrar la unción de Dios en David, incluso en detrimento de sus propias ambiciones, es un testimonio de su humildad y de su temor al Señor. La eventual muerte de Jonatán en batalla, junto a su padre Saúl en el monte Gilboa, marca el trágico final de una vida marcada por la lealtad y el sacrificio. Incluso en sus momentos finales, no hay registro de ningún resentimiento o envidia hacia David. Su partida prematura dejó un vacío profundo, especialmente en el corazón de David, cuyo lamento registrado en 2 Samuel 1 es una de las expresiones más conmovedoras de dolor y amor fraternal en las Escrituras. La memoria de Jonatán sobrevive no como la de un rey que no reinó, sino como la de un amigo leal, cuyo ejemplo de abnegación continúa inspirando a generaciones. La influencia de Jonatán en la vida de David fue inconmensurable. No fue solo un amigo leal, sino también un mentor y un consejero. Su fe inquebrantable en el llamado de Dios para David, incluso cuando su propio padre lo rechazaba, sirvió como un faro de esperanza para el futuro rey de Israel. Jonatán personificó la verdadera nobleza, aquella que no se aferra a títulos o posiciones, sino que se alegra con el éxito y el propósito divino en la vida de otros. Su disposición a reconocer la unción de Dios en David, aun sabiendo que esto significaba la pérdida de su propia herencia, es un ejemplo raro de altruismo y sabiduría espiritual. Además de los relatos bíblicos, algunas tradiciones y escritos apócrifos ofrecen vislumbres adicionales sobre la vida de Jonatán, aunque su autenticidad y aceptación varían entre diferentes estudiosos y denominaciones religiosas. Estas fuentes a menudo expanden los breves relatos bíblicos, buscando llenar los vacíos en su historia y ofreciendo interpretaciones sobre su carácter y sus motivaciones. Sin embargo, es crucial distinguir entre el canon bíblico establecido y estos textos adicionales al analizar la vida de Jonatán. La narrativa bíblica en sí ya ofrece un retrato poderoso y completo de su importancia dentro de la historia de la salvación. La influencia de Jonatán perdura a través de los siglos, sirviendo como un arquetipo de la amistad leal y el sacrificio altruista. Su historia ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y reflexiones teológicas. Se le recuerda no solo por su conexión con David, sino por su integridad moral en un contexto de turbulencia política y familiar. La elección de Jonatán de priorizar la justicia y la lealtad por encima de sus propias ambiciones resuena como un llamado atemporal a valores que trascienden el poder y la posición social. Su vida, aunque breve, ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza de la verdadera amistad y la importancia de reconocer y apoyar el llamado de Dios en la vida de otros. La complejidad del carácter de Jonatán reside precisamente en esa dualidad. Un príncipe heredero criado en un ambiente de poder y expectativas reales que elige voluntariamente someterse a un destino divino que no era el suyo.
Su lealtad a David no era ciega, era un reconocimiento lúcido de la unción de Dios y una elección consciente de alinearse con el propósito divino para Israel. Esta postura desafía las normas de la época, donde la ambición y la lucha por el poder eran frecuentemente la fuerza motriz de las acciones de la realeza. Jonatán nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del liderazgo y sobre la posibilidad de ejercer poder a través de la humildad y el apoyo al éxito de otros. Podemos especular sobre los pensamientos y las luchas internas de Jonatán a lo largo de su trayectoria. Como príncipe, ciertamente tenía expectativas de suceder a su padre en el trono. Su amistad con David lo colocó en una posición delicada, dividido entre la lealtad familiar y el reconocimiento de que Dios había elegido a otro para liderar Israel. Su capacidad de superar los celos potenciales y la amargura, eligiendo la amistad y el apoyo, revela una madurez espiritual y emocional inusual. No veía a David como un rival a ser combatido, sino como un instrumento del plan divino a ser acogido. La influencia de Jonatán se extiende también a la comprensión de la naturaleza del verdadero liderazgo. En un mundo donde el poder se asocia a menudo con la dominación y la autosuficiencia, Jonatán demuestra una forma alternativa de liderazgo, aquella que se manifiesta en el servicio, el apoyo y el reconocimiento del potencial de los demás. Usó su posición y su influencia para proteger y alentar a aquel que sería el futuro líder de su nación. Su historia nos desafía a repensar nuestros conceptos de poder y éxito, sugiriendo que la verdadera grandeza puede encontrarse en la humildad y en la capacidad de alegrarse con el triunfo ajeno. La tragedia que se abatió sobre Jonatán en el monte Gilboa no disminuye la magnitud de su carácter. Su muerte junto a su padre, en defensa de su nación, demuestra su valentía y su sentido del deber, aunque él discrepara profundamente de las acciones de Saúl con respecto a David. Jonatán permaneció leal a su familia y a su pueblo hasta el final, un testimonio de su integridad en medio de un reinado turbulento. Su muerte prematura privó a Israel de un príncipe noble y a David de un amigo insustituible, marcando un punto de inflexión en la historia de la nación. El lamento de David por la muerte de Jonatán es uno de los pasajes más conmovedores de las Escrituras. 2 Samuel 1:17-27. Sus palabras rebosan amor, admiración y una profunda sensación de pérdida. David reconoce la valentía de Jonatán como guerrero y la profundidad de su amistad, describiéndola como más maravillosa que el amor de las mujeres. Este tributo póstumo no solo honra la memoria de Jonatán, sino que también subraya la intensidad y la singularidad del vínculo que unía a los dos hombres, una relación que desafió las convenciones sociales y políticas de la época. La historia de Jonatán sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la integridad, la lealtad y la abnegación. En un mundo a menudo obsesionado con el poder y la autopromoción, su ejemplo brilla como un faro de valores más elevados. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en la conquista de títulos o posiciones, sino en la forma en que nos relacionamos con los demás y en la fidelidad a nuestros principios, incluso ante grandes desafíos y sacrificios personales. La memoria de Jonatán inspira a buscar amistades verdaderas y a priorizar la justicia y la lealtad en nuestras propias vidas. La profundidad de la amistad entre Jonatán y David es aún más notable considerando el contexto político y social de la época. En las culturas antiguas, las alianzas entre miembros de la realeza a menudo estaban motivadas por intereses estratégicos y políticos, con el objetivo de consolidar el poder o garantizar la seguridad del reino.
El vínculo entre Jonatán, el heredero aparente, y David, un rival potencial a los ojos de su padre, desafiaba estas convenciones. Su relación se fundó en un respeto mutuo genuino, en valores compartidos y, sobre todo, en un reconocimiento de la mano de Dios actuando en la vida del otro. Esta pureza de intención convierte su amistad en un faro de cómo las relaciones humanas pueden trascender las barreras del poder y la ambición. Los relatos bíblicos sobre Jonatán, aunque centrados principalmente en su relación con David, nos ofrecen vislumbres de su carácter multifacético. Era un guerrero hábil, demostrando valentía en la batalla junto a su padre. Su capacidad de liderazgo y su respeto entre los soldados son implícitos en sus acciones y en la confianza que Saúl depositaba en él en asuntos militares. Sin embargo, su verdadera fuerza residía en su integridad moral y en su capacidad de discernimiento espiritual. Podía ver más allá de las apariencias y reconocer la verdadera esencia de las personas y los propósitos divinos. La disposición de Jonatán a ponerse en riesgo para proteger a David es un tema recurrente en su historia. Ya sea intercediendo directamente con Saúl, ya sea ideando planes secretos para alertar y ayudar a su amigo a escapar, Jonatán demostró un amor que iba más allá de las palabras. Sus acciones hablaban más alto, revelando un corazón dispuesto a sacrificar su propia seguridad y sus privilegios en nombre de una amistad y de un reconocimiento del plan de Dios. Esta abnegación es uno de los pilares de su legado, inspirando reflexiones sobre el verdadero significado del amor al prójimo y de la disposición a defender a aquellos que son injustamente perseguidos. Imaginen la escena: un príncipe, heredero de un trono, arriesgándolo todo por un amigo a quien su propio padre juró matar. Jonatán no solo desafió la autoridad real, sino también las expectativas de toda una nación. ¿Por qué un hombre en su posición haría eso? ¿Qué había en David que cautivó tan profundamente el corazón de Jonatán hasta el punto de preferir la lealtad a ese joven pastor a la seguridad de su propio futuro? Esa es la pregunta central que impregna la historia de Jonatán, un enigma de altruismo en un mundo donde el poder rara vez va de la mano con la abnegación. La narrativa de la amistad entre Jonatán y David no está exenta de tensión y drama. Los propios lazos familiares de Jonatán lo colocaban en un conflicto constante. Amar a David significaba, en muchos momentos, confrontar e incluso desobedecer a su propio padre, el rey. Esta lucha interna entre el amor filial y la lealtad a un amigo ungido por Dios añade una capa de profundidad psicológica a la historia de Jonatán. No era un mero secundario en el ascenso de David, sino un individuo complejo, atormentado por elecciones difíciles y movido por una brújula moral inusual para su época. Pero, ¿qué motivaba esa lealtad tan extraordinaria? No era solo afinidad personal, sino un profundo reconocimiento de la obra de Dios en la vida de David. Jonatán discernió que el Espíritu del Señor estaba sobre el joven pastor, que él era el elegido para liderar Israel. Esta percepción espiritual lo llevó a subordinar sus propios intereses y ambiciones al plan divino. Su historia nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a reconocer el potencial y el llamado de Dios en la vida de los demás, incluso cuando esto puede parecer amenazar nuestros propios planes y expectativas. La lealtad de Jonatán a David es en última instancia una demostración de su lealtad a Dios. Pero la historia de Jonatán no es solo un cuento de lealtad pasiva. Fue un agente activo en la protección de David, usando su posición privilegiada en la corte para obtener información sobre los planes de Saúl y alertar a su amigo a tiempo.
Sus estrategias astutas y su valentía al confrontar a su propio padre demuestran una determinación inquebrantable en defender lo que creía justo. Al ver esta parte de la historia, el espectador se preguntará, ¿hasta dónde llegaría Jonatán para proteger a David? ¿Qué riesgos estaba dispuesto a correr y cuáles fueron las consecuencias de sus audaces acciones? Consideren el peso de sus decisiones. Jonatán sabía que su lealtad a David podría costarle el trono e incluso la vida. Sin embargo, persistió, movido por una convicción que trascendía la ambición personal. Esta abnegación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del verdadero amor y la amistad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses por el bien de otro? La historia de Jonatán nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y a considerar el valor de los lazos que resisten las pruebas y los conflictos de poder. ¿Y qué decir del impacto de esta amistad en los planes de Dios para Israel? La lealtad de Jonatán no solo protegió al futuro rey David, sino que también allanó el camino para el cumplimiento de las promesas divinas. Su disposición a ponerse en segundo plano, reconociendo el llamado superior de David, demuestra una comprensión profunda del propósito de Dios. Al contemplar esta dinámica, somos llevados a reflexionar sobre cómo nuestras propias relaciones y elecciones pueden alinearse o oponerse al plan divino y sobre el poder transformador de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios. Mira a Jonatán más allá del prisma de la amistad. Ve a un hombre atrapado entre el deber filial y una lealtad superior. Un príncipe que podría haberse aferrado a su derecho de nacimiento, pero eligió transitar un camino de abnegación. Piensa en la presión que enfrentó, las expectativas de la corte, la ambición de su padre, el susurro de sus propios deseos. En medio de esta vorágine encontró una claridad moral rara, reconociendo un llamado divino mayor en la vida de otro hombre. Esta lucha interna, raramente explorada en profundidad, revela a un héroe de una especie diferente. No el guerrero invencible, sino el hombre que se vence a sí mismo en nombre de un bien mayor. Una perspectiva poco considerada es el impacto de la fe de Jonatán en sus decisiones. Su capacidad de reconocer la unción divina en David sugiere una profunda conexión espiritual y un discernimiento que iba más allá de la política terrenal. Confiaba en que el plan de Dios para Israel era mayor que el linaje real inmediato. Esta fe inquebrantable lo capacitó para actuar contra las convenciones y desafiar la autoridad de su propio padre. Al explorar esta dimensión de la vida de Jonatán, somos invitados a reflexionar sobre el papel de la fe en nuestras propias elecciones y sobre la valentía que puede darnos para seguir un camino que no siempre es el más fácil o el más popular. Hay una belleza trágica en la historia de Jonatán, un hombre destinado a la grandeza terrenal que elige una grandeza mayor, una que no se mide por reinos conquistados, sino por corazones tocados y vidas protegidas. Su muerte prematura nos hace cuestionar qué más podría haber logrado. ¿Qué tipo de rey habría sido si el destino le hubiera concedido esa oportunidad? Sin embargo, su verdadera realeza reside en su carácter, en su capacidad de amar y de sacrificarse. Al contemplar el final de su viaje, somos llevados a ponderar sobre el legado que dejamos atrás. ¿Se medirá por nuestros logros personales o por el impacto que tuvimos en la vida de los demás? La historia de Jonatán nos invita a reconsiderar la propia definición de heroísmo. A menudo asociamos héroes con grandes hazañas militares o con conquistas de poder. Pero Jonatán nos muestra que la verdadera valentía puede residir en la fuerza del carácter, en la lealtad inquebrantable y en la disposición de defender lo que es justo.
incluso si eso significa ir contra la corriente y arriesgarlo todo. Su legado no es el de un rey coronado, sino el de un príncipe cuyo corazón noble y cuyas acciones altruistas resuenan a través de las eras, inspirando a aquellos que valoran la integridad por encima de la ambición. Podemos imaginar los momentos de angustia silenciosa de Jonatán, dividido entre el amor por su padre y la certeza de que Dios había elegido a David. Esta tensión interna, no totalmente explorada en las Escrituras, añade una capa de humanidad palpable a su historia. No era un santo inmaculado, sino un hombre luchando con dilemas morales complejos, buscando hacer lo correcto en medio de un escenario político turbulento y lazos familiares poderosos. Su trayectoria nos recuerda que la integridad a menudo exige elecciones difíciles y sacrificios personales significativos. Al reflexionar sobre la vida de Jonatán, nos enfrentamos a la pregunta: ¿cuál es el verdadero significado de la lealtad? Para él, no era una obediencia ciega a la autoridad terrenal, sino una fidelidad a un principio superior, a un reconocimiento del plan divino. Su lealtad a David era en última instancia una expresión de su fe en Dios. Esta perspectiva nos desafía a examinar nuestras propias lealtades y a discernir cuándo la fidelidad a personas o instituciones puede entrar en conflicto con principios éticos o con un llamado mayor. La historia de Jonatán nos alienta a cultivar una lealtad que esté arraigada en la justicia y la verdad. Una faceta de la historia de Jonatán que merece más atención es su valentía no solo en el campo de batalla, sino también en sus convicciones. Enfrentar a un rey iracundo, su propio padre, para defender a un amigo, exigía una bravura inusual. Sus actos de intercesión por David, narrados en detalle en 1 Samuel, revelan a un hombre dispuesto a poner en riesgo su propia seguridad por lo que creía justo. Esta valentía moral, a menudo eclipsada por su lealtad, es un componente esencial de su legado y un ejemplo poderoso para todos nosotros. También podemos preguntarnos sobre el impacto de la amistad de Jonatán en David. En un período de persecución e incertidumbre, la lealtad inquebrantable del príncipe debió haber sido un consuelo y un aliento inestimables para el futuro rey de Israel. Saber que alguien tan cercano al poder creía en su llamado y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él, ciertamente fortaleció la fe y la determinación de David. La historia de Jonatán nos recuerda el poder transformador del apoyo y la creencia genuina en la vida de otra persona, especialmente en momentos de dificultad. En última instancia, la historia de Jonatán resuena a través de los siglos porque habla de valores universales y atemporales. La fuerza de la amistad, la importancia de la lealtad, la valentía de defender la justicia y la belleza de la abnegación. Su vida, aunque trágicamente interrumpida, ofrece un modelo de integridad y de cómo las relaciones humanas pueden ser elevadas cuando se fundan en el respeto mutuo y en un propósito mayor que la ambición personal. Al contemplar su ejemplo, somos desafiados a vivir de acuerdo con estos mismos principios en nuestras propias vidas. Al explorar la historia de Jonatán, es crucial recordar el contexto histórico y cultural en el que vivió. En una sociedad donde el linaje y el poder eran primordiales, su disposición a priorizar una amistad y un llamado divino por encima de sus propios derechos de nacimiento era aún más radical. Su actitud desafiaba las normas sociales y las expectativas de su posición, ofreciendo una perspectiva revolucionaria sobre la verdadera naturaleza de la realeza y el liderazgo. Él no buscaba el poder para sí mismo, sino que reconocía y apoyaba a aquel que Dios había elegido. La ausencia de ambición egoísta en la vida de Jonatán es uno de los aspectos más notables de su carácter.
En un mundo donde la búsqueda del poder a menudo corrompe incluso a los mejor intencionados, él demuestra una rara pureza de corazón. Su alegría no estaba en ascender al trono, sino en ver el plan de Dios cumplirse a través de David. Esta perspectiva altruista nos desafía a examinar nuestras propias motivaciones y a considerar si nuestras acciones son impulsadas por la búsqueda de gloria personal o por el deseo de servir a un propósito mayor. La historia de Jonatán, aunque situada en un pasado distante, continúa resonando con el público moderno por su exploración de temas universales como la amistad, la lealtad y el sacrificio. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y el interés propio parece prevalecer, el ejemplo de Jonatán ofrece un contrapunto inspirador. Nos recuerda el valor duradero de los lazos genuinos y la importancia de defender principios, incluso cuando esto exige valentía y abnegación. Su vida es un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide por el poder que se posee, sino por el amor que se demuestra. La breve pero impactante jornada de Jonatán nos deja una herencia atemporal. Su lealtad inquebrantable, su valentía moral y su abnegación resuenan a través de las Escrituras como un faro de integridad en un mundo complejo. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en títulos o poder, sino en la fuerza del carácter y en la capacidad de amar y apoyar el propósito divino en la vida de los demás. Que la historia de Jonatán inspire a cada corazón a cultivar amistades leales, a defender la justicia y a priorizar los planes de Dios por encima de las ambiciones personales. Padre Celestial, así como tú viste la integridad y la lealtad en el corazón de Jonatán y lo usaste como un instrumento en tus planes, te pido que mires la vida de cada persona que ve este video. Fortalece sus lazos de amistad, dales valentía para defender lo que es justo y ayúdalos a reconocer y apoyar tu propósito en sus vidas y en la vida de quienes los rodean. Que, así como Jonatán renunció a sus propios deseos para seguir tu voluntad, cada uno encuentre alegría y realización al alinearse con tu plan perfecto. Amén. Si te emocionó la historia de Jonatán y deseas seguir descubriendo más narrativas bíblicas inspiradoras, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ningún video, darle me gusta a este contenido y compartirlo con tus amigos y familiares. Deja tu comentario abajo con tus reflexiones. Dios te bendiga.